Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sergio Cisternas, director de análisis para EBC Latinoamérica, y hoy vamos a responder una de las preguntas más importantes para cualquier trader que se precie de tal. ¿Qué activos se mueven con cada dato económico del calendario macro? Porque no se trata solamente de entender el dato, también se trata de saber hacia dónde mirar el gráfico cuando este dato sale a la luz. Y para hacerlo práctico, vamos a utilizar un ejemplo real, que es el último dato de inflación en Estados Unidos, el IPC que conocimos el pasado viernes 10 de abril. Y bueno, miren, en el mercado hay un error muy común, que es pensar que todos los activos reaccionan igual ante una noticia, y eso no es así. Cada dato tiene, por así decirlo, sus activos. Por ejemplo, y acá les quiero compartir mi pantalla para que vayamos aquí complementando lo que les estoy comentando, estimados. Por ejemplo, en un dato de inflación, que es el que vamos a ver también como ejemplo más adelante, se ven afectados principalmente instrumentos como el dólar, los bonos, también el oro, ¿verdad? Mientras que en datos de empleo, como las peticiones por subsidio de desempleo, la tasa de desempleo o las famosas nóminas no agrícolas, estas impactan y mueven mucho más al dólar y también a los índices bursátiles. Mientras que por otro lado, datos de crecimiento como el PIB, la expansión del PIB en alguna potencia económica, impactan de manera directa a las bolsas y también en cierta medida a los commodities. ¿Y por qué pasa esto, estimados? Porque cada dato va cambiando las expectativas sobre algo mucho más grande, que son las tasas de interés de la Fed, los famosos tipos de interés de la Reserva Federal. Y ahí, estimados, está la clave de todo, porque si el mercado cree que la Fed va a subir las tasas, el billete verde del dólar se ve fortalecido. Mientras que si se especula que la Reserva Federal debería recortar los tipos de interés o mantenerlos, estaríamos ante los ojos de un dólar más debilitado. Y eso termina moviendo prácticamente a todos los activos. Ahora les quiero mostrar acá, en esta parte, un ejemplo real, que fue el IPC de Estados Unidos. Lo experimentamos, lo conocimos el pasado viernes 10 de abril. Pudimos ver una lectura de IPC de un 0,9% mensual, un 3,3% en su lectura anual, mientras que la lectura subyacente se ubicó un poco más abajo de lo esperado. ¿Qué leyó el mercado con esto? Que primero, la inflación no está descontrolada, y en segundo lugar, que la Fed podría no ser tan agresiva con eventuales recortes de tasas, sino que todo lo contrario. Acá el escenario geopolítico tomó cierto protagonismo entre cifras inflacionarias, ¿verdad? Porque el impacto de la energía a través del petróleo y el conflicto geopolítico ya impactaron en esta lectura de el IPC. Y acá es donde quiero que miren bien mi pantalla, porque me voy a cambiar acá hacia la parte de gráficos, porque vamos a ver inmediatamente dos activos que se vieron, que recibieron de una manera diferente el impacto de las cifras de IPC en Estados Unidos. Estamos viendo acá, y disculpen este dibujo un tanto, un tanto artesanal que realicé acá yo, para mostrarles en gráficos diarios, ¿verdad? En el caso del dólar index, ¿verdad? Que no es solamente el dato de inflación, el dólar ya venía debilitándose desde antes. ¿Por qué? Bueno, por contexto geopolítico, como les decía, por la incertidumbre entre Estados Unidos e Irán, que por estos días avanza hacia un eventual acuerdo de paz, de un alto al fuego, de ojalá finalizar esta tregua con un eventual acuerdo de paz, y porque también el mercado empezó a buscar otras coberturas. Entonces, en este caso, en el del dólar, el IPC no fue puntualmente el inicio del movimiento descendente, sino que fue un catalizador que aceleró o que presionó, mejor dicho, una tendencia que ya venía en marcha, como ustedes pueden ver ahí en los gráficos que recuerden son diarios. Entonces, en el caso del dólar acá en la comparativa, esto es clave entenderlo. El dato no siempre crea el movimiento, muchas veces, como en este caso, viene a ser una suerte de confirmación. Y acá quiero que nos cambiemos a la gráfica del oro, porque acá, además de irnos a un instrumento que está en una directa correlación
también nos cambiamos de temporalidad. Acá lo vamos a ver de manera mucho más directa, puesto que es un gráfico de 1 hora. Acá también pueden ver el impacto que lo encerré acá nuevamente en un dibujo en gráficas de 1 hora al mismo tiempo que conocimos el dato. Y acá vemos algo distinto, como les decía recién. Este es el momento exacto de cuando se conocieron las cifras inflacionarias en Norteamérica. El oro reacciona inmediatamente al alza. ¿Y por qué? Porque bueno, lo que les decía recién, un dólar debilitado le da un atractivo mayor al oro, expectativas de tasas más bajas, oro fortalecido, incertidumbre geopolítica, ¿no? Demanda por refugio. Básicamente todo converge para ver este movimiento alcista en gráficas de 1 hora. Y aquí sí que vemos el impacto directo del dato en tiempo real. Entonces les mostraba estos dos escenarios de contraste para que tengamos una conclusión final, por así decirlo. En temporalidades cortas, como en el caso del oro, reacción inmediata. En temporalidades largas, se analiza un contexto y también la continuación o un cambio eventualmente en la tendencia. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Primero que todo, con que no todos los activos reaccionan de la misma manera. Segundo, siempre pregunten, ¿este dato impacta, afecta a las tasas de interés? Y tercero, estimados, y lo más importante, el dato no se opera solo, se opera junto con el contexto. Porque en este caso, estimados, y como ya se pudieron dar cuenta, el mercado no es una noticia, es una narrativa completa y de larga data. Entonces, si entienden eso, dejarán de reaccionar y comenzarán a anticipar. Y eso, sin duda, va a converger en un mejor trade. Nos veremos en una próxima cápsula informativa. Hasta pronto.